Y vamos a ver primero este video a manera de introducción para conocer algunos detalles de la vida de un personaje tan intenso como él mismo. Hablamos de Miguel Torres, promotor incansable del bellísimo puerto de Acapulco. Y precursor, además. Vamos a verlo. Este sábado 22 de septiembre se produjo uno de los eventos más emotivos de los últimos años en el siempre bello puerto de Acapulco. La entrega de reconocimientos a varios de los fundadores, gerentes y disc jockeys de las discotecas que dieron fama mundial a ese Acapulco inolvidable. El Tequila a Gogó, Armando's Le Club, Tiberios, Ledom y otras discos clásicas. De entre ellos, destacó de manera notable el reconocimiento a un verdadero ícono de las discos de aquel Acapulco dorado. Miguel Torres, alma, vida y corazón de dos discotecas legendarias, Bocacho y el UBQ, y anfitrión inigualable de las más deslumbrantes estrellas de Hollywood y el resto del mundo, que entonces tenían a Acapulco como destino incomparable gracias a su imponente bahía, sus playas, su clima, por supuesto, sus discos y sobre todo personalidades tan cálidas y carismáticas como Miguel Torres, que los hacía sentir en casa y con quien consolidaron amistades que hoy día prevalecen, como la de Miguel con el inmenso Tom Jones. Por todo ello y más, hoy nos sumamos a este homenaje al gran Miguel Torres, aquí, en este Animal Nocturno. No, it's not unusual. It's not unusual que haya un amigo tan extraordinario como Miguel, de tantos años, a quien queremos y agradecemos tanto, tan bellos detalles. Gracias, Miguel, muchas siempre. Gracias, Patricia, muchas gracias por tenerme. Gracias. Por Es un estar con privilegio estar con ustedes. Igualmente. Tantos años también con Oye, Ricardo, tantos años. ¿Cómo definir esta magia que hacía que Acapulco fuera ese gran imán y que todas las personalidades del mundo fueran a Acapulco? Sí, bueno, Acapulco hubo un fenómeno de la época donde de repente en los nightclubs no hay orquestas, sino hay discos y la gente baila toda la noche sin descansar. Y con un equipo todavía muy rudimentario, porque cuando hacían las discotecas no había la tecnología que hay ahora, ¿no? Pero con el Tequila a Gogó da ese paso tan importante, y en el Tequila a Gogó, que fue la primera discoteca del mundo. Wow. O sea, es un invento nuestro. Okay. Acapulco tiene los primeros DJs del mundo. ¿Ah, en serio? Antes que sí, el sí. famoso Estudio 54. No, es que después viene cuando el Armando Le Club, después del Armando Le Club, del auge del Armando Le Club, también yo trabajé ahí y fui el gerente por muchos años. Los grandes clubs, discotecas del mundo vinieron a ver qué estaba pasando en Acapulco. ¿De qué años estamos hablando, Miguel? El Tequila se abrió en el 64, 63, algo así. Okay. El Armando's en el 66. Y posiblemente el Tequila unos años anteriormente. Pero veías el Tequila, las chicas a Gogó. Sí. Frank Sinatra, Trini López, Elizabeth Taylor. Allí, en las mesas. Sí, vi las fotos. Sí. Y fue un gran ambiente que se creó con el Tequila a Gogó. Armando se trae la idea de Nueva York, que había un club que era de baile y de cena, y pone el Armando Le Club. En el Armando Le Club no tanto le funcionó el restaurante, pero fue un fenómeno. La disco. La disco era un lugar tan hermoso, y entonces entran los meseros muy bien vestidos, los capitanes de smoking, y le da un glamour más a las discotecas. El Tequila era un lugar, pero no era la fineza ya del lugar, de servicio, de muchas Oye, cosas. cuando hablas de meseros, algunos de ellos se hicieron leyenda también. Claro, ¿no? Meseros legendarios que tuvieron relaciones con mujeres muy importantes del medio artístico, empresarias. No, si supieras Carlos Sanchales, con todos los muchachos de Carlos Sanchales. Sí, pues eran puros galanazos ahí. Sí. Recordemos que en esos tiempos el mundo era muy libre. Hoy ya Miguel, pues digo, también tiene su historia, este joven. O sea,
los tres romancillos ahí. ¿Qué quieres que te Fue un gran momento para nosotros los que vivíamos allá, ¿no? Mujeres muy hermosas, la música hizo un gran cambio, en las discotecas la gente era tan hermoso, las mujeres se veían preciosamente, los hombres se veían muy elegantes, era la entrada. La cuidábamos mucho quién entraba, no dejábamos entrar hombres solos, si no venían bien arreglados no entraban, y se formó un mito con la puerta que había gente que esperaba horas para poder pasar. Rubencito, el famoso. Rubén Ceballos. Estaba ahí en las puertas, ese decía, si te conocía Rubén eras alguien en este país. Rubén era fabuloso, bueno. Rubén Ceballos, fíjate que tenía una imagen, una mente para recordar a todo el mundo, y llegaba un turista o algún personaje y 2, 3 años regresaba y lo veía Rubén Ceballos desde atrás en la cola de gente y decía, señor Brown, bienvenido, y la gente decía, ay, creó un lugar de gente conocida y respetamos a los clientes que regresaban. Oye, a propósito de regresar, ¿es posible regresar a ese Acapulco? ¿Qué tenemos que hacer? Desde luego, no se puede extrapolar totalmente la época, no se puede regresar lo pasado. Pero regresarle a Acapulco en estos lenguajes de tiempos nuevos, el esplendor que tuvo. Acapulco es un lugar, no digamos mágico, porque los pueblos mágicos son los pueblos mágicos. A un tiempo le decíamos la magia de Acapulco, pero va más allá. Acapulco es un lugar privilegiado. Dios le puso la mano y hizo Acapulco y le dio esas bellezas y le dio su Acapulco tradicional y la Mira y el Casablanca, esas vistas tan especiales, las brisas, Puerto Marqués, el clima, sus playas, aunque ya es una muralla una ciudad de concreto después de la playa no ha perdido su encanto, ni su temperatura, ni su clima sigue ahí. Acapulco puede volver a ser la capital del entretenimiento en Latinoamérica. ¿De qué depende? Que lo hagan todos juntos. Que el turismo caiga más en manos de la iniciativa privada y no del gobierno. Pero ahorita hay una gran iniciativa de inversión en Acapulco. Claro. Juntos pueden hacer muchas cosas. Yo sé que la violencia es uno de los problemas mayores y es el que hay más que combatir, porque en Estados Unidos ha creado una mala imagen muy mala de Acapulco, y eso ha frenado. Tienen que volver las aerolíneas internacionales, tiene que haber en Acapulco más eventos, creatividad. Si tú traes creatividad, la música nunca va a morir, el baile nunca va a morir. Las discotecas deben de separarla de lo que son las discotecas a los antros. No es justo que las discotecas sean antros. Ahí está Luis Ortega, DJ del Baby, fabuloso DJ, que siempre ha luchado por rescatar. Hemos hablado de rescatar las discotecas. No es justo que sean antros. Entonces, si las discotecas logran tener una clasificación de turismo, ¿me entiendes? Y separen lo que es discotecas. Si tú vas en Estados Unidos, a algún lado y hablan de México, ¿dónde van? Siguen diciéndoles discos. Allá dicen las discos en México. Pues habría que recuperarlas, Miguel, es muy importante ahí la aportación y la experiencia. Y eso fue un fenómeno para atraer No me acuerdo de las tuyas. Sí, las fiestas y la gente y las celebridades se sentían como su casa. El jet set internacional, toda la gente de la Ciudad de México, los empresarios. No solo creas gente del espectáculo, por ejemplo, Henry Kissinger, a cada rato venía, mamá. Claro, me acuerdo el detalle de Henry Kissinger. Yo le di la mesa, lo senté y no fue en un bus, no sabía quién era, pero venía muy bien con una señora muy guapa, le sentaron, no sé si sería su esposa, no recuerdo, no sabía quién era. Sí. Y lo siento, y luego un cliente de Nueva York de muchos años que venía al club, Mr. Malo, me habla, dice, ¿sabes quién es ese señor? Dice, no, ¿quién? Es Henry Kissinger, State Secretary. Ay. Secretario de Estado. Los astronautas. Sí, cuando ahora sí que aterrizaban en Acapulco. Entonces yo tengo una foto ahí con Mike Collins, que se quedó navegando dando la vuelta a la luna mientras ellos regresaban. Pero el príncipe Charles,
de Inglaterra, cuando era joven, antes de casarse, cuando todavía estaba en el Navy, llegó en un buque inglés y bajaron y llegó al club. Había de escribir un libro, don Miguel. Y había todo mundo, Sinatra, Sammy Davis, hazlo. gente necesitamos un libro como esto. Ya tenemos el título, Acapulco Disco. ¿A poco no estás verdad? Back to y que nos lo prologue la yaca. Back to the past. ¿Sale? Venga. Miguel, mi hermano, felicidades. Gracias, un gusto grande. Gracias por estar aquí. ¿Me dejas agradecer a los claro. Gracias a los DJs Unidos de Acapulco por haberme dado el honor de reconocer esta trayectoria que tuve, y también a los periodistas de Acapulco que se portaron muy lindo, muy lindo. Bueno, pero tienes que darnos más, tienes que estar más seguido por acá de vuelta, ¿sabes? Gracias por robarte un poquito el tiempo. No, por favor, gracias Miguel, gracias. Es un enhorabuena, gracias. Enhorabuena. Y quédate un rato más. Sí, pues claro, no, aquí estoy. Si estamos justo en la rememoración de la época. Juntos de su música. Pata a pata. Sí. Y luego ahorita lo que falta, vas a ver. Tenemos ahora uno de los grupos icónicos del rock and roll en México, al que recibimos nada más y nada menos. Tú debes recordar esta canción que se llama Siluetas y otra que se llama La Hiedra Venenosa. ¿Cómo no? ¿Cómo ves? Vámonos con los rebeldes del